Muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en la Sala Río de Janeiro del Hotel Enjoy de Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, y a quienes se encuentran siguiendo esta transmisión vía streaming a la conferencia que se ha dado en llamar Intercambio de Información Fiscal con Estados Unidos, Nuevo Régimen de Blanqueo, en el marco además de este acuerdo firmado entre la República Argentina y los Estados Unidos, y las razones por las que Uruguay se posiciona como una alternativa confiable. Si me permiten, voy a salir un poquito de protocolo. Los veo a ellos súper elegantes, extraordinarios, a ustedes todos bellísimos, pero me parece que le erré con eso, que el dress code, ¿no? Así que me voy a quitar la corbata, porque advierto que soy el único, así que, si me permiten, para que el clima sea como lo pretenden aquí, temas duros, complejos, áridos en muchos casos, pero distendidos, ¿eh? Estamos casi que entre amigos, así que corresponde prescindir de esto por hoy. Antes de comenzar queremos agradecer a las 3 firmas que hoy hacen posible este momento tan importante, hacen posible este evento. Además, fíjense ustedes, 29 de diciembre, 7:30 de la tarde, y están todos aquí. Eso es la garantía de que el tema interesa y de que la convocatoria ha sido un éxito. Vamos a agradecer a las 3 firmas que están haciendo posible esto, como decíamos. Rica Consultores es un estudio profesional integral uruguayo que brinda servicios profesionales de alta calidad y excelencia, aportando soluciones efectivas, prácticas y convenientes a las necesidades de sus clientes, tanto nacionales como internacionales, de los distintos sectores de la actividad empresarial, de los negocios, tanto aquí en nuestro país como en el exterior. Rica Consultores cuenta con oficinas en Montevideo, Punta del Este y también presencia en Argentina. Tenemos un video de Rica Consultores que compartimos ahora. Rica Consultores. Somos una firma de servicios profesionales especializada en asesoramiento empresarial, impuestos, planificación fiscal, proyectos de inversión y desarrollo de negocios. Un equipo de profesionales guiados por una constante búsqueda de la excelencia, generando valor para nuestros clientes. Somos accesibles, confiables y transparentes. La lealtad, integridad y confianza son nuestros pilares. Tenemos un conocimiento profundo y vasta experiencia en los sectores claves de la actividad económica y empresarial. Un equipo multidisciplinario está listo para brindarle soluciones prácticas diseñadas a medida para el éxito de su negocio. Le invitamos a compartir sus inquietudes y escuchar nuestras propuestas. Bien, hasta aquí la presentación de Rica. Tampoco estaba previsto que después que hablara yo apareciera este vozarrón. La producción no me está cuidando, digamos, ¿eh? Bueno, vamos a Lisicki Litvin y Asociados. Es un estudio argentino fundado en el año 1987 que cuenta con más de 35 años de experiencia ininterrumpida, 10 oficinas en Argentina, una en Paraguay, más de 450 profesionales, referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pequeñas y medianas empresas, servicios actuariales, bancos y servicios financieros, y desde hace años líderes en los estudios de auditoría del país, de la República Argentina, posicionándose en el primer puesto de ranking de auditoría entre las firmas nacionales de ese país y en el 6º puesto en el podio general, según las revistas de negocios, mercado y prensa económica. También tenemos este video de Lisicki Litvin. Somos Lisicki Litvin y Asociados. Estudio fundado en 1987. Contamos con 10 oficinas en Argentina y una en Paraguay y más de 400 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Somos un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros, cripto y más.
Desde hace años somos líderes entre los estudios de auditoría del país, posicionándonos en el primer puesto del ranking de auditoría entre las firmas nacionales y en el 6º puesto en el podio general, según las revistas de negocios Mercado y Prensa Económica. Cada uno de los proyectos están liderados por uno o más socios, manteniendo inalterable la política del trato personalizado, un valor que sostenemos desde nuestros orígenes y que nos distingue y gratifica. Lisicki Litvin, una empresa de servicios profesionales, reconocida por su trayectoria, transparencia, compromiso, calidad, dedicación, pasión y profesionalismo. Felicitaciones también. Y ahora, Beca Advisors, una empresa especializada en servicios de asesoramiento y consultoría, tanto en las áreas económicas como financiera, para personas y también para instituciones. Sus principales servicios son introducción a instituciones financieras de primera línea, gestión patrimonial y manejo de portafolios y estrategias de inversión. Vemos también el video de Beca Advisors. Una orientación para su viaje. Una luz que guía las decisiones importantes. Confianza y seguridad para acompañarlo en un camino seguro. Somos Beca Advisors. Integridad en asesoramiento y gestión financiera. Porque sabemos el esfuerzo y el trabajo de construir un patrimonio. Acompañamos su crecimiento y cuidamos su futuro. En el mundo complejo y desafiante de las inversiones, nos dedicamos a estudiar, analizar, a interpretar los retos y oportunidades para nuestros clientes, interactuando con analistas de primer nivel y siempre manteniendo una información fluida, periódica y transparente. Ejecutamos su plan de inversión, acompañándolo con un asesoramiento permanente de nuestro equipo y ajustando lo necesario en el rumbo para el cumplimiento de sus objetivos. En Beca Advisors, solo ganamos con su confianza y trabajamos duro para honrarla siempre, guiados por nuestros valores. Contamos con un equipo profesional con reconocida experiencia en el sector financiero y antecedentes de trabajo en firmas nacionales e internacionales de primer nivel. Lo invitamos a conocernos. Bien, muchas gracias también a Beca. Como todos han sido muy puntuales, pretendemos que esto tenga el concepto de optimizar los tiempos, lo cual significa que trataremos de que todo sea muy ágil, muy dinámico. Ustedes tienen, de pronto pueden acceder a hojas y también a bolígrafos para anotar algunas preguntas si es que tienen interés en eso. Las preguntas deben contener sí o sí el email de cada uno de ustedes, de modo tal que si no se pueden responder aquí en el evento, serán respondidas luego con el paso de los días, pero serán respondidas, eso desde ya. Están allí Micaela y Lourdes, a quienes pueden hacerles entrega en mano de las preguntas. Y para comenzar con el encuentro, queremos recibir al señor Jorge Espósito, socio de la firma Beca Advisors. Jorge, adelante, bienvenido. Gracias. Gracias, Daniel, por el tiempo. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a los amigos que nos acompañan vía streaming. En nombre de Beca, esto es nada más que cumplir con una vocación que tenemos de construir valor a través de la información que le damos a nuestros amigos y clientes, a los cuales atendemos aquí en la región, en nuestras oficinas en Punta del Este y en Montevideo. Y parte de esta construcción de ese valor es poner a disposición información que sea relevante y que les ayude a tomar decisiones o a posicionarse de la mejor manera de acuerdo a sus intereses. Particularmente en esta oportunidad nos honra a todos los miembros de Beca acompañar esta iniciativa y queremos dejarlos en la palabra de estos profesionales y especialistas que nos van a hablar de un tema que nos atañe a todos particularmente y seguramente va a ser de sumo interés para todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias Jorge. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el evento que nos reúne esta tarde presentando al contador Ricardo Domínguez y al doctor César Litvin. César Litvin es profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva,
I de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, conferencista en temas tributarios, en instituciones públicas y privadas en el país, en el exterior, es socio de Lisiki y Litwin Asociados. Ricardo Domínguez, socio fundador y director de Arica Consultores, es máster en Derecho y Técnica Tributaria en la Universidad de Montevideo, tiene un posgrado en Tributación Internacional en la Universidad de Montevideo, ex docente en materia tributaria en la Universidad de la Empresa, integrante de las comisiones de Tributaria y Prevención para el Lavado de Activos del Colegio de Contadores del Uruguay, socio y director del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, asesor legal de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, presidente y vicepresidente de la Comisión de Tributaria del Colegio de Contadores. Vamos a compartir a partir de este momento la primera exposición. Ricardo, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el Joy y gracias a la presencia de todos los que están vía Zoom. Bueno, Daniel, gracias a César y a su equipo por estar aquí, venir de Buenos Aires, especialmente con todo su equipo, para hablar de este tema que le preocupa a muchos clientes nuestros argentinos, clientes del exterior. ¿Qué está pasando con Argentina respecto a el intercambio de información fiscal con Estados Unidos? Y ahora se agregó estos días, hace poquito, la presentación del proyecto de ley sobre el blanqueo. Vamos a entrar, me toca la parte de introducción y luego cierre del evento respecto a la parte de introducción de qué es un convenio, el intercambio de información y al final por qué Uruguay podría salir favorecido, gran parte favorecido, según la decisión que tome cada argentino respecto a lo que vamos a hablar hoy. Tipos de convenios fiscales que Uruguay hoy tiene y también la República Argentina, convenios para evitar la doble imposición fiscal, donde hay artículos de intercambio de información, convenios para el intercambio de información fiscal, también tiene firmado Uruguay y Argentina. Luego, ¿qué tipos de intercambio de información? Hoy nos vamos a dedicar al automático respecto a el FATCA. También existe el CRS, que lo vamos a explicar brevemente. Los tipos de intercambio, para que todos tengamos claro de qué se trata, a solicitud es el común, el que hoy los países piden a otro estado información. El automático es el que vamos a hablar hoy, el espontáneo es aquel que un país tiene ese acuerdo y ve que hay una información relevante y la manda al otro país. El sectorial, que es poco usado, que es le mando información de un sector. Fiscalizaciones simultáneas, en definitiva, fiscalizo en un país y fiscalizo en otro, y fiscalización en el extranjero. Transparencia fiscal. Hoy el mundo apunta hacia esto. Los que dirigen, en definitiva, los países han firmado desde el 2009 ese camino de transparencia fiscal, donde los bancos son colaboradores, donde aquella persona que no declare sus ingresos no va a poder usar ese dinero en el mercado en forma legal. Entonces, hacia ahí va el mundo. ¿Cuáles son los conceptos? Beneficiario final. Hoy es importante identificar al beneficiario final, identificar al accionista y en estructuras también a ese beneficiario final, la colaboración entre bancos, identificando sus clientes y sus cuentas. Esto es clave, esto es parte del CRS y del FATCA. Colaboración entre fiscos, es decir, una vez que me pasan la información los bancos, se intercambia entre los fiscos. Normas uniformes, el mundo se dio cuenta que si se unifican las normas, puede intercambiar muy bien y lo pueden hacer en cortos plazos. Normas de lavado de dinero y financiamiento atados a todo esto como excusa o no, pero atada al pago de impuestos. Y la aplicación 12 BEPS respecto a planificación agresiva, que hoy entiendo que la Argentina eliminó esa resolución global y va a una resolución más alineada a lo que establece esta norma. Con respecto a esto, los países, quiero tomar un minuto, hacen usos a veces de normas internacionales para tener objetivos locales. Y ahí es cuando falla en definitiva el instrumento y creo que eso fue lo que pasó en la Argentina. Bueno, y al final, tengo que tener, con todo esto que hay una vulneración de derechos o esa protección de datos, esa vulneración de derechos ya no está tal cual y el mundo decidió, prefiero en definitiva financiar el presupuesto de esos países que hoy lo necesitan
a cambio de bajar derechos o bajar la calidad de esa protección de datos. Entidad financieras colaboradores, un papel relevante e imprescindible, lo va a explicar César hoy en su exposición. El conocimiento del cliente en el banco es clave, es decir, cualquiera que esté escuchando esta conferencia a partir de hoy va a tener cuidado en ese conocimiento que le va a hacer su agente de cuenta, porque le va a pedir de dónde es residente fiscal, y ahí está la clave. Identificación del cliente no residente para el banco pasa a ser clave. La residencia fiscal, otro punto clave. Las sociedades, el banco, lo vamos a ver hoy, tiene que calificar de qué se trata. Empresas activas, es decir, de actividad activa, compra, venta, servicios, o empresas donde colocan dinero y obtienen una renta en forma pasiva. Hacia eso va lo que vamos a hablar hoy. Información que el banco reporta al fisco local. También tiempos de corte, tiempos de envío de información. Por lo general se mira un pedido hasta el 31 de diciembre. Después hay pedidos para que el banco le dé la información a la DGI o a la AFIP en el caso de Argentina, y luego la AFIP tiene plazos internacionales para incluirlo dentro de ese sistema, sea FATCA o sea CRS. Sanciones para los clientes y bancos. La sanción del cliente es cerrar la cuenta. La sanción, o peores, o comunicar comunicados que no son deseados. O a los bancos, en definitiva, multas, otros hacerse cargo de, en definitiva, sanciones. El intercambio de información financiera. Tenemos un sistema CRS por un lado, llamémoslo europeo, y FATCA americano. Nació primero el FATCA. Se trata en el CRS de identificar la residencia a efectos fiscales de sus titulares o informar beneficiarios finales de las estructuras. ¿Qué informa el CRS? Depósito, custodia, entidad de inversión y seguros. ¿Qué informa respecto al contenido? Los saldos, los intereses, dividendo y ganancias a ventas de activos financieros. El FATCA, en cambio, está pensado con la cabeza de Estados Unidos, que el impuesto es el impuesto a la renta principal y no el impuesto al patrimonio, bienes personales, como pasa en Argentina, y va solo a analizar la renta, que también va a estar en la charla de César. Y ahí, ¿qué hace? Identificar las cuentas titulares, residentes y no residentes, responsable de retenciones, y se informa las rentas. El CRS se inspiró en el FATCA, es un intercambio automático anual de información, tiene procedimientos comunes de debida diligencia, o sea, me pongo de acuerdo a que todos hagamos lo mismo, un acuerdo estándar internacional, todos tenemos que firmar lo mismo, y está sostenido por la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua y sobre el acuerdo multilateral que firmaron todos los países para que esto funcione, para que realmente fluya del punto de vista legal la información. El FATCA, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, se aprobó en el 2010, es antes del CRS, es la ley de cumplimiento tributario americano de cuentas extranjeras, retenciones en la fuente principalmente aplica, residencias fiscales del titular es el objetivo. En definitiva, el objetivo de Estados Unidos es que saber todos los americanos que tienen dinero afuera y que paguen sus impuestos, y aquellos extranjeros que se les retengan los impuestos por ganancias americanas. Instituciones financieras como responsables, tenemos los formularios de identificación 8 y 9 como punto. Bueno, y para terminar y darle la palabra a César, ¿qué es un blanqueo? Simplemente porque va a hablar como segunda parte de una amnistía fiscal, cómo usar la herramienta, claves para el éxito, para Argentina que lo va a plantear, el éxito futuro para el pago de impuestos en forma voluntaria, es decir, no solo hay que pensar si esto es exitoso, sino el futuro, qué mensaje recibe la sociedad y el mundo, tenemos que pensar, y oportunidades en ingresar al nuevo orden fiscal global y planificación de cómo seguir una vez que tomo esa decisión. Bueno, le doy la palabra a César. Muchas gracias. Bien, bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes presentes, superó todas nuestras expectativas, la verdad que en lugar de vacaciones, a esta hora, en lugar de estar paseando en la playa, vienen acá a martirizarse con todos nosotros.
Así que valoramos mucho el esfuerzo que están haciendo, el esfuerzo emocional también. A los que nos siguen por streaming también, estarán tomando un mate rico. Y 500 personas. Nos van escuchando, 500 personas. Y bueno, y un agradecimiento a Beca, Rica y a Daniel por estar acá coordinando. Ya se sacó la corbata, así que ya está más relajado. Y bueno, yo voy a seguir a un catedrático español que una vez dijo, para hablar en público hay que cumplir 3 condiciones. Hay que pararse para que lo vean, hay que hablar fuerte para que lo escuchen y ser breve para que lo aplaudan. Así que vamos a tratar de cumplir con los 3 requisitos. Bueno, un poco Ricardo ya dijo lo que son los intercambios de información. Son herramientas para la administración tributaria. Cuanto más herramientas tenga la administración tributaria, más va a poder hacer con esas herramientas. Y una herramienta muy importante es saber cuáles son los activos de los contribuyentes que tienen fuera de las fronteras argentinas. Y justamente desde ese punto de vista la FIP tiene estas herramientas donde, más allá de todo lo que fue la historia de los convenios de doble imposición que tenían algún tipo de intercambio, lo cierto es que hoy la Argentina tiene un intercambio, como dijo Ricardo, el CRS, que es el acuerdo OCDE, que está dentro de los 107 países que recibe información en forma automática una vez al año. Automática significa que ya está pautado donde se da los activos que tienen cada país de aquellos que están dentro de estos 107 países. Y ahora hay un agregado muy especial porque dentro de los 107 países no estaba Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos, respecto de la Argentina, estaba en una situación privilegiada, o aquellos que tienen cuentas en Estados Unidos siendo contribuyentes argentinos, de alguna manera podían seguir jugando a las escondidas, porque Estados Unidos no estaba dando una información, por lo menos en forma fluida. Pero ¿qué pasa con el intercambio con Estados Unidos? Previo a la Navidad del 2016, dentro del arbolito de Navidad se puso un intercambio entre Argentina y Estados Unidos, que es un intercambio de los 10 intercambios bilaterales que Estados Unidos tiene firmados. Uno de ellos con la Argentina en el 2016. Si hacen un poco de memoria, este intercambio bien publicitado generó que mucha gente, ¿sí?, tome la decisión final de entrar en el sinceramiento fiscal del 2016, que hasta ese momento estaban dudando, y este intercambio firmado con Estados Unidos, en muchos casos terminó de ser definitorio para tomar la decisión. Este intercambio, que está vigente, entró en vigor en febrero de 2017, pero tiene efectos desde el 1 de enero de 2018. Es importante recordar esto, porque cuando se habla del efecto retroactivo que va a tener el intercambio automático, no es tan así, pero recuerden, 1 de enero de 2018, donde está vigente este intercambio con Estados Unidos. Es un intercambio donde las autoridades son la Secretaría de Hacienda y la FIP, y los impuestos comprendidos son los federales en Estados Unidos, no los estatales, y en la Argentina los nacionales, no los provinciales ni los municipales. Pero también es importante que, como son autoridad de aplicación, no necesita una autorización judicial para poner en marcha este tipo de intercambio. Esto es muy importante, no necesita autorización judicial. Directamente la FIP le puede pedir al IRS información. Incluye impuestos futuros, por ejemplo, el aporte solidario. Hemos visto este tipo de intercambios pedir en función del aporte solidario. Y excluye los derechos aduaneros, porque ya existe un intercambio aduanero entre Estados Unidos y Argentina que funciona perfectamente bien, demasiado bien. En este intercambio tenía distintas etapas, ¿sí? Y la etapa que quedó vigente, ¿sí?,
y no avanzó más que en esta etapa, es lo que llama a requerimiento, y Ricardo lo llama a solicitud. Tiene varios nombres, pero bueno, requerimiento a solicitud. ¿Qué significa? Tiene que ser individualizado la persona por el cual se pide datos al otro país. Por ejemplo, la identidad de la persona o grupo de personas. La declaración de qué información se está solicitando, de qué periodo fiscal. Cuando hablamos de periodo fiscal, recordemos la vigencia, no puede ser antes del 1 de enero de 2018. Si queremos pedir de antes, no estaba vigente el intercambio. Finalidad por el que se solicita la información, motivos por el que se solicita, motivos creyendo que esta información está en Estados Unidos, si se conoce en qué entidad financiera puede estar esto, si esto es conforme a derecho de las normas argentinas y si la Argentina ha utilizado todos los medios disponibles para obtener información sin pedir que otro país trabaje por la Administración Tributaria Argentina, porque en rigor de verdad, cuando se ponen en marcha estos intercambios, hay gente de otro país que está trabajando gratis para la Administración Tributaria de otro país. Y una digresión, los amigos americanos me cuentan que la gente del IRS está tapada de trabajo, incluso le cuesta mucho cumplir con todos los pedidos de información que hacen los países que tienen intercambio con Estados Unidos. O sea, esto es muy importante, este tipo de intercambio que, insisto, está vigente, ¿sí? Y está vigente y yo diría con no más de 80 casos por año, ¿sí? Que han sido pedidos, no todos fueron respondidos. Lo que prohíbe este modelo de intercambio es la excursión de pesca. ¿Qué es la excursión de pesca? Dígame qué información tiene de todos los argentinos en Estados Unidos. Eso está prohibido en este modelo de intercambio. Este es un modelo que hemos recibido de algunos clientes donde el IRS le avisa al cliente que va a dar información ante un pedido de la FIP. Esto lo hemos tenido un par de casos este año, donde aquellos que dicen Estados Unidos no da nada, en no muchos casos, pero da. Y da información muy importante. Ahora, Estados Unidos tiene posibilidad de denegar un requerimiento si es información que no pueda ser obtenida de acuerdo a la legislación argentina, si no se formula de conformidad con el acuerdo, que son todos los requisitos que enumeré antes, y si la Argentina no utilizó todos los medios disponibles en su territorio. Por supuesto que para hacer trabajar a otro Estado hay que trabajar uno primero y agotar todos esos medios. Ese intercambio firmado el 23 de diciembre de 2016 tenía distintas etapas que se trabaron, que no llegaron a implementarse. Por ejemplo, el intercambio automático. Estaba en el acuerdo, pero no se llegó a implementar. Tampoco el intercambio espontáneo. Como dijo Ricardo, es cuando un país tiene información pertinente que le puede servir a otro y sin que se lo pida, se lo da. Eso hizo Francia y España con la Argentina por los intercambios de información. Tenían información que era importante y se la dieron sin que la Argentina lo pida. Después la usó, por supuesto, la Argentina. Recuerden el caso del HCBC, Falciani, cuando hubo robo de datos, etc. ¿Por qué se trabó cuando se quiso llegar al intercambio automático? Por algo muy importante que hoy está un poco sobre la mesa: la falta de seguridad informática de los sistemas en la Argentina, la posibilidad de fuga de información y la falta de privacidad en la información muy sensible que significa tener una base de datos de estos activos financieros. Y en función de que en ese momento justo había habido una fuga de información, recuerdan que se había comentado en algunos diarios que determinadas personas entraron en el sinceramiento fiscal. Bueno, eso frenó este intercambio bilateral que tenía como objetivo llegar al automático, al espontáneo. Incluso algunos funcionarios de la FIP
ya se habían comprado protector solar porque le permitían hacer fiscalizaciones en el IRS directamente con entrevistas a individuos y examen de registros, pero obviamente debería agotarse todas las instancias previas y esto tampoco llegó a implementarse. Fiscalizaciones en el extranjero estaba previsto en este acuerdo del 23 de diciembre del 2016. Ahora estamos en otro modelo de intercambio que se llama FATCA. Es FATCA porque es un sistema hecho desde Estados Unidos, con normativa precisa de Estados Unidos, que Estados Unidos lo tiene vigente desde el 2010 y que tiene distintas versiones este modelo FATCA, que es un acuerdo intergubernamental. Modelo 1A, recíproco, el modelo 1B que no es recíproco, y el modelo 2, donde directamente solo recibe información Estados Unidos. Me llevé una sorpresa cuando vi cuáles son los países que tienen intercambio recíproco de Estados Unidos. Es decir, que no solamente Estados Unidos recibe información, sino que con 91 países le da información en este sistema automático y recíproco. Son 91 países, son todos estos, agrego estos más, pero en definitiva son 91. Fíjense, 7 jurisdicciones de América Latina: Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Dominicana, Perú y Argentina todavía no está vigente. Veremos en Argentina cuándo entra en vigencia. En unos minutos vamos a sacar esa incógnita. Con México quiero decir algo. México tuvo 2 suspensiones dentro de su vigencia porque en determinado momento no se cumplió con todos los requisitos de seguridad informática que exige Estados Unidos y es muy celoso de ese cumplimiento. Bueno, ahora viene la parte del FATCA-IGA modelo 1 entre Argentina y Estados Unidos, sin dejarle de lado, reitero, el intercambio bilateral a requerimiento que sigue vigente. La autoridad competente son las mismas, Secretaría de Tesoro, Administrador de la FIP. ¿Y cuáles son las etapas? ¿Sí? La negociación ya se hizo. La firma del acuerdo, hace pocos días firmaron. Para mi sorpresa. ¿Por qué? Porque en el debate parlamentario en Estados Unidos, cuando de alguna manera tuvo presión Estados Unidos para que se incorpore al modelo CRS-OCDE, Estados Unidos dice, no queremos estar en un modelo estricto con una cantidad de países que pueden cambiar de gobernantes y estos gobernantes pueden cambiar de alineación geopolítica que no cumpla con los mismos intereses americanos. Esto salió del debate parlamentario en su momento. Con lo cual, no sé de qué lado está Argentina respecto. Alguna vez estamos con Venezuela, con Irán y con Rusia, otras veces parece que estamos de luna de miel con Estados Unidos. Me parece que hay un tema de incertidumbre y algún interrogante por qué se firmó el acuerdo. La tercera etapa, aprobación legislativa, no se requiere. La ley de procedimiento tributario habilita a la FIP y al Poder Ejecutivo a poder hacer este tipo de acuerdo y como es un modelo FATCA hecho por la legislación americana no necesita acuerdo de parte de Estados Unidos, también del Congreso. La cuarta etapa es la etapa donde surgen la mayor cantidad de inquietudes e interrogantes. La revisión que tiene que hacer Estados Unidos de la seguridad informática y de la confidencialidad, tema por el cual no avanzó el automático en el 2016. Porque no hemos aprobado esa asignatura en ese momento. ¿Aprobamos ahora la asignatura? Da la sensación, según información, que sí. Con lo cual, faltaría la implementación. El compromiso que se asume es que las administraciones tributarias tienen que desarrollar la infraestructura tecnológica requerida para lograr este intercambio automático recíproco de información.
¿Qué exigencia pone Estados Unidos? La confidencialidad, como dije, lo voy a decir muchas veces, confidencialidad y limitaciones en el uso, ¿sí? Y hay un paso que es, que es clave para que entre en vigencia este intercambio, es que Estados Unidos notifica por escrito a la Argentina cuando cumpla el objetivo de garantizar que la información recibida, las cuentas bancarias, permanezca en forma confidencial y se utilice únicamente con fines fiscales, no políticos, por supuesto. Y cuando tenga la infraestructura para un intercambio efectivo, oportuno, preciso, sin errores, confidencial, confiable. Todo esto surge de la normativa FATCA. Esto no es un invento mío, surge de ahí. Quiere decir que la exigencia es que las autoridades competentes tienen que determinar si se cumplen con todos estos requisitos, también el de ciberseguridad, que no se hackee este tipo de información. Imagínense si esta información de datos de cuentas bancarias pasa en manos de delincuentes, ¿sí? Si en la Argentina por un celular matan, imaginemos, ¿no?, esta situación. ¿Cuál es la vigencia de este intercambio FATCA que ya está acordado, que ya está firmado y que, según información de la Argentina, ratificada verbalmente por el embajador de Estados Unidos a un periodista de un diario serio, el 22 de diciembre se cumplieron todos los pasos. Con lo cual, si eso es cierto, no me consta, si eso es cierto, la vigencia es 1 de enero de 2023, ¿sí? Y el primer intercambio se va a producir sobre el 2023 en septiembre del 24. Quiere decir que recién va a recibir información AFIP de cuentas bancarias en Estados Unidos de contribuyentes recién en septiembre del 2024. La realidad es que no sabemos qué va a pasar de acá a fin de año en la Argentina. Imaginemos qué puede pasar en septiembre del 2024, ¿no? Pero digo, esto de alguna manera es para tener en cuenta respecto de las emociones, ribotril, etcétera, que uno quiere tomar. Si no fue cierto lo que dicen, no me consta, no vi escrito, pasa todo un año. O sea que si el cumplimiento de los requisitos de confidencialidad y de seguridad informática no se cumplió de acá a fin de año, todo pasa un año más. O sea que la vigencia sería 2024, ¿sí? Y el primer intercambio sería septiembre del 2025. Pero esto es lo que no tengo certeza, tengo dudas. Algo muy importante, ¿qué es lo que va a entregar Estados Unidos a la Argentina? Esto es muy importante. Nombre, dirección, número de identificación fiscal del residente fiscal en Argentina, titular de la cuenta. Reitero, titularidad de la cuenta. Número de cuenta, cuál es la institución financiera y todo lo que tenga que ver con la renta, intereses, dividendos, otros ingresos acreditados de fuente estadounidense. Esto también es muy importante, solo de fuente estadounidense. Fíjense, ¿qué reporta Estados Unidos? ¿El titular de la cuenta o el beneficiario final de la cuenta? Solo el titular de la cuenta. Solo el titular de la cuenta, lo reitero, solo el titular de la cuenta. Y ahí se abre un interrogante, ¿no? ¿Cuál es el motivo que el acuerdo OCDE, el modelo OCDE, el CRS, donde están 107 países, por ejemplo Suiza, por ejemplo Uruguay, Bahamas, Cayman, etcétera, llega la identificación al beneficiario de la cuenta y en el modelo FATCA recíproco de acuerdo a la ley americana, con 92 países, ya con la Argentina incluido, va al titular de la cuenta. Esto es un dato
esencial para tener en cuenta. ¿Cuál es el motivo? Y me parece que es obvio el motivo. Me parece que hay alguna ventanita para poder salir. Fíjense, esto es un cuadrito que muestra, está así sin colores, nada, porque lo subimos anoche. Lo que Estados Unidos da a un socio FATCA y lo que Estados Unidos recibe de todos los socios FATCA. Socios FATCA Estados Unidos, un montón de cosas. Por ejemplo, el saldo de la cuenta. Pero Estados Unidos a la Argentina no le va a dar el saldo de la cuenta. Cuenta de custodia, intereses, otros ingresos, ingresos brutos que no tengan que ver con fuente americana, Estados Unidos no le va a dar. Quiere decir que no es tan parejo lo que recibe Estados Unidos de lo que informa Estados Unidos. Acá hice algún cuadrito para ver si podemos aclarar más. Cuentas financieras. Se reportan todos los que tengan lucros territoriales americanos. ¿Qué significa, por ejemplo, dividendo de acciones americanas, intereses de cuenta de inversión que tengan que ver con rentas americanas, de fuente territorial americana? No se reportan todo lo que tenga que ver con bonos y acciones no americanos. O sea que podemos tener la cuenta en Estados Unidos, si la tenemos invertida en cuestiones que no tengan que ver con fuente americana, y ahí vamos a tener que analizar cada cosa, no se reportan esas cuentas. Hay una duda, ¿qué pasa con los bonos del Tesoro? ¿Sí? Los bonos del Tesoro americano, digo hay una duda porque hemos averiguado con bastantes tributaristas americanos y encontramos que la biblioteca está dividida. Algunos dicen no se reportan y otros dicen sí se reportan. Lo que yo creo, y esto lo terminamos de entender también anoche, después de una ronda de tormentas de ideas con nuestro equipo, es que los bonos del Tesoro americano, en definitiva, cuando se venden, que se venden con utilidad, se reportan. Con lo cual es un tema a seguirlo de cerca, no puedo dar seguridad 100%. Entonces, miremos por ejemplo qué pasa con las titularidades de cuenta. Si hay cuentas que están a nombre de LLC o Corporation, ¿sí?, no se reportan a la Argentina. No se reportan a la Argentina. Ojo, pero pagan impuestos en Estados Unidos. Así que habrá que evaluar cuál es la estrategia. En cambio, las que son sociedades de personas, sociedades transparentes, ¿sí?, se tratan como pertenecientes a su único titular y si ese titular es argentino, hay un alto riesgo de reporte. Yo creo que se reportan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos van a decir, bueno, si el intercambio va al titular y no va al beneficiario final, con que yo ponga una BVI o una uruguaya o una de alguna isla canadiense, Panamá, Nevis, Belice, estoy salvado en el sentido de que este tipo de cuentas no van a venir a la Argentina. De eso le doy seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Ojo con BVI que empezó a cambiar un poco su legislación. A partir del 2023 exige balance. Y también el registro de directores pasa a ser público, ¿sí? O sea, cualquiera puede entrar, por supuesto también la FIP, ¿sí? No todavía los accionistas, los beneficiarios, pero BVI intercambia por el CRS información con la Argentina, con lo cual me dicen los especialistas en estructuras, aquellos que venden estructuras como caramelos, ¿sí?, que BVI de alguna manera está queriendo ser un excelente alumno OCDE,
Con lo cual, cada vez que sea más presionado, primero empezó con balance, con la identificación de los directores. En síntesis, si alguien tiene una cuenta en Estados Unidos a nombre de una BVI y no está en el directorio, no va a tener riesgo. ¿Sí? Con Uruguay pasa lo mismo. Mucha gente se está yendo a Nevis, es una pequeña isla del Caribe, ¿sí?, que no pide casi nada, no identifica a nada. El problema con Nevis es que muchos que se dedican a actividades con dinero negro, no negro sino sucio, ¿sí?, el narcotráfico está ahí. Entonces, ¿uno quisiera estar en el mismo equipo que ellos? Me parece que no. Belice es otra alternativa también, ¿sí? Hay muchas. Y me detengo un poco en la confidencialidad, habiendo sido muy claro con el tema esencial de la titularidad y no del beneficiario final, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro, esto es así. FATCA no identifica beneficiario final, salvo este tipo de sociedades de personas que son transparentes, que ahí sí hay alto riesgo de reporte. Estados Unidos, ¿sí?, esto es los antecedentes que hemos estudiado, para hacer intercambio automático con jurisdicciones extranjeras, exige estrictos y rigurosos estándares técnicos y de privacidad, que eso fue el motivo, reitero, por el cual en el 2016 no avanzó el intercambio automático. Y se hacen revisiones previas en acuerdo, las leyes internas fueron aprobadas, infraestructura en el uso y protección de datos del contribuyente, dicen que fue aprobado. Yo hablé con gente de la FIP y me dice que los sistemas son peores, con más coladores que lo que eran en el 2016 y 2017. Pero sin embargo, parece que fue aprobado. Y la capacidad de tener ciberseguridad, que no sea hackeado esta base de datos, ¿no? En el tema privacidad solo pueden acceder a la información la FIP y los tribunales competentes. Si alguna otra institución quiere acceder a esta base de datos, tiene que tener el consentimiento previo del IRS. Es más, tanta importancia le da a la privacidad el FATCA, es que si Estados Unidos determina que una administración tributaria no cumple con los requisitos de confiabilidad y las restricciones al uso de información, suspende el intercambio como pasó con México. Y como podría llegar a pasar en la Argentina si la base de datos no responde como debería responder. Incluso impone sanciones civiles y penales. Y hay un buzón de notificación de este tipo de información y se abre una investigación. Ahora, me voy a detener unos minutos en un par de reflexiones sobre si hay o no confiabilidad en la Argentina. Cuando se creó el sinceramiento fiscal, ¿sí?, un dato que vino de la mano con el sinceramiento fiscal, recuerdo haber estado en esos debates, es que los bancos, hasta antes del sinceramiento fiscal, pedían declaraciones juradas de impuestos de los clientes. Y la verdad es que si hay secreto fiscal y le entrego mi declaración jurada a un banco, le estoy dando a cualquier oficial de cuenta toda mi intimidad económica y yo no sé qué seguridad de custodia va a tener ese oficial de cuenta si no se le va a pasar a un vecino que es delincuente y va a dar toda la información. Claro que antes del sinceramiento, por ahí los bancos y en las declaraciones juradas no estaban todos los datos sustanciales de las cuentas del exterior. Con el sinceramiento fiscal era un dato importante donde si uno al banco le tenía que dar toda esa información. Lo que quiero decir es que en el año 2016 una resolución de la FIP, ¿sí?, prohibió a los bancos pedir las declaraciones juradas de las personas humanas. Y me parece bien porque justamente el secreto fiscal significa de alguna manera de que solamente la información que le suministro a la FIP para cumplir con mis obligaciones, pero que le estoy dando toda mi intimidad económica, tenga que estar de alguna manera bien protegida.
y no se la puedo dar a cualquier oficial de banco. Bueno, el año pasado se derogó esa resolución y derogan la provisión a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos. ¿Qué significa? Hoy los bancos piden, como tantos formularios que uno llena para abrir una cuenta, piden las declaraciones juradas de impuestos. Y la verdad de que de alguna manera ya se está vulnerando el secreto fiscal. Esto es un dato muy importante. Y otro dato importante es que yo considero que en la Argentina no hay secreto fiscal. Y no me pongo dramático, pero fíjense qué pasa con el periodismo. Una persona que trabaja, un funcionario de la AFIP, le puede dar información a un periodista. Y el periodista tiene el derecho a resguardar las fuentes. Con lo cual, ya hemos visto casos, incluso algunos recientes, donde los periodistas tienen toda la información de expedientes. Y cuando alguien le quiere preguntar de dónde lo sacaste, por supuesto, apela a la libertad de expresión y al resguardo y el derecho a resguardar las fuentes. Con lo cual, desde mi punto de vista, y no quiero ser dramático, pero es la realidad, no hay secreto fiscal en la Argentina. En el 2015, cuando se empezó a trabajar con el intercambio automático de los 107 países, en un congreso internacional se dijo dentro de las conclusiones que un Estado no debería tener derecho a recibir información si no es capaz de proveer evidencia independiente y verificable que observe altos estándares de protección de datos. ¿No? Evidencia independiente y verificable. ¿Cuál va a ser la estrategia de la AFIP? La estrategia de la AFIP va a ser usar FATCA y el acuerdo bilateral, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el FATCA le va a permitir individualizar a una persona en la cuenta bancaria si está a nombre propio. Pero no le va a dar ni saldos ni movimientos, le va a dar rentas. Entonces no va a poder ver cuál es el incremento patrimonial no justificado ni los movimientos. ¿Y qué va a poder hacer con eso? Va a poder, teniendo el dato de que hay una cuenta cotejado con la base de datos que no está declarada ante la AFIP, con eso va a pedir el intercambio de requerimientos. Mucho más trabajoso, mucho más tiempo para elaborar toda esa situación, para llegar a determinar cuáles son los movimientos, cuál es el incremento patrimonial, pero básicamente va a ser la doble Nelson. Le va a llevar mucho más tiempo, porque el acuerdo bilateral le permite ver todos los movimientos, pero recuerden, desde el 1 de enero de 2018, no antes. O sea, el intercambio FATCA va a llegar, en primer lugar, en septiembre de 2024. Hasta que se pongan a verificar, a cotejar, a trabajar, estamos ya en el 2025. Y cuando vean que algún contribuyente se olvidó tomar la pastillita y se olvidó de cambiar de titularidad, ¿sí? Va a poder cotejar y va a decir, no lo declaró, vamos a pedir el intercambio de requerimientos con todos los datos desde el 1 de enero del 2018, porque ahí puede ver beneficiario final y saldos y movimientos. Hice un cálculo a mano alzada, qué pasa en un caso de un contribuyente. Para hacer más fácil, $1 millón, lo depositó en enero de 2020. Recuerdan que mucha gente que entró en el sinceramiento fiscal se encontró con que cambió el gobierno y la ley de solidaridad de diciembre del 2019 elevó a niveles exorbitantes el impuesto a los bienes personales, que era el 0,25 del 2018 y terminó en el 2,25 para bienes en el exterior. Con lo cual hacía muy confiscatorio en muchos casos. Entonces este es un ejemplo de alguien que depositó por rebeldía en el 2020, en enero, después de esa ley, $1 millón y no lo declaró. ¿Sí? Que no tiene renta, para que el ejemplo sea claro. ¿Cuál es el incremento patrimonial no justificado? Con una contingencia estimada al día de hoy,
$453.000 billete cara grande. Si es inscripto en el IVA, $692.000 dólares. Quiero aclarar algo. Cuando se dice que las cuentas que se detecten, ¿sí?, van a hacer decaer el blanqueo del sinceramiento fiscal, hay que parar la pelota y analizarlo bien. ¿Por qué? Porque si un contribuyente entró en el sinceramiento fiscal y declaró todas las cuentas a ese momento del sinceramiento fiscal y después, este ejemplo, abrió una cuenta no declarada, no se cae el blanqueo anterior. El blanqueo anterior solo caduca si al momento del blanqueo se olvidaron de declarar alguna de las cuentas, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Ahora, si al momento del blanqueo no se declaró todo, ahí sí va a caer el blanqueo anterior. Pero si las aperturas de cuentas fueron posterior, está la contingencia pero no hay caída de blanqueo. Fíjense ustedes las decisiones hoy, ¿no? Es un rompecabezas porque tenemos que pensar en la FIP, tenemos que pensar ahora en el FATCA, teníamos pocos problemas y pensamos ahora en el FATCA. Tenemos que pensar también en la rentabilidad del portafolio este año. Qué complicado, ¿no? Pero también tenemos que pensar en los impuestos en Estados Unidos, impuesto a la renta, no es barato, y algo muy contundente que no mucha gente lo piensa, el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia, para los que no son residentes tributarios americanos, tiene un mínimo no imponible muy bajo, $60.000. Quiere decir que una cuenta de más de $60.000 empieza pagando de impuesto a la herencia o donación el 18%. Y es progresivo, llega al 40%, más de $1 millón de dólares es el 40%. Y esto es así, esto es categórico, entonces siempre es bueno estructurarse. Y ahora con el FATCA, mucho más todavía, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta las leyes offshore, porque van cambiando, todo es dinámico. BVI, Panamá, Nevis, Belice, bueno, este es el rompecabezas que hay que pensar. Con lo cual, ¿sí?, hay una puja, que dijo Ricardo muy bien, entre transparencia y privacidad. Durante décadas, ¿recuerdan el sacramental secreto bancario suizo? Bueno, no existe más ese secreto bancario. Era mayor delito violar el secreto bancario suizo que la evasión de impuestos en Suiza. Bueno, OCDE y el Foro de Transparencia logró torcerle el brazo, le ganó la pulseada. Quiere decir que hoy en día la transparencia le va ganando a la privacidad. Antes de pasar a otro tema, te escucho. Hay una cantidad de preguntas. En todo caso, siempre dicen, los periodistas tenemos el conocimiento vasto como un océano, pero profundo como un charco. Bueno, ni tanto ni tampoco. Pero lo que acabas de decir, lo del el secreto bancario, el secreto tributario, ya son cosas del pasado en este marco. Eso es así. Sí. Definitivamente. Sí. Sí, hoy el FATCA da una posibilidad de seguir jugando a las escondidas con una estructura arriba. Claro. Y después eso, ahí sí apelo un poco a tu olfato, intuición, experiencia. Porque, hablando del intercambio, ¿no? ¿Por qué se firmó el acuerdo? ¿Sabes que no tengo claro por qué? Me resulta raro desde el lado de Estados Unidos, teniendo en cuenta que la base de datos de AFIP no da toda la seguridad informática que exige el modelo FATCA. Y también la alineación política argentina. O sea, un sistema que es demasiado vulnerable, sí, para las garantías que pide Estados Unidos. Sí, además, estoy diciendo, hoy un periodista tiene información y la puede publicar, y de hecho la ha publicado, y en alguna ocasión hemos tenido que salir a aclarar algunas cosas, porque resguarda la fuente. Claro. Tiene información que alguien se la da. Alguien se la da que no lo identifica el periodista y no lo va a identificar. Sí, es tremendo también ese aspecto, más allá de que a veces uno puede quedar comprometido o comprendido por las generales de la ley, como se dice, ¿no? Y después ya venimos un poco a aterrizar más a nuestra realidad regional. Estaba anotando cuestiones que ibas diciendo.
¿Cuán efectivo puede ser este intercambio para quienes tienen cuentas no declaradas? A ver, va a ser efectivo para el que se quede dormido. A ver. Sí, yo no sé quién me está escuchando también, pero digo, pero Mirá creo que mirá fui claro. Nos pueden hackear esta Yo señal. creo que fui claro, digo, y lo puse en un slide. Sí. El modelo OCDE es ultra efectivo porque llega al hueso, llega al beneficiario final. El modelo FATCA llega al titular. Sí. Ahí está la Ahí clave. está. Y después me quedó un poco, asumo que puedo meter la pata con mi ignorancia, pero es siempre el foco en personas, no en sociedades. Sí, el foco es en personas. Ajá. Ahí hay, si uno lee la normativa general FATCA, Sí. habla de personas naturales. ¿Y eso Sí. cómo debe ser interpretado? Y parecería como que es personas humanas, personas naturales, pero en algún momento también se dijo que va hacia todo tipo de personas, incluso las jurídicas. Claro, por eso. ¿Sí? Ajá. Pero básicamente el punto es que si un argentino tiene una estructura en una BBI, alguna estructura de esas características, esa información no llega a la Argentina, Ajá. va a BBI, habrá que ver qué hace BBI con eso. Claro. Son sistemas, no es que digamos que se superpongan, sino que se complementan. Exactamente, sí. Ahí es algo muy importante para aquel que no quiere tener estructura y se mudó a Uruguay, por ahí lo decís vos, pero lo quiero Es que realmente. tengo acá pendiente esa. Aquel argentino que vive ahora en Uruguay no se tiene que olvidar de decirle al oficial de cuenta bancario Correcto. que ya no es residente tributario argentino, para que esa información no venga a la Argentina. Hablando de la intimidad, ¿no? ¿Querés hacer un apunte sobre esto, Ricardo? Por supuesto. La clave, como bien lo dije, es la comunicación a la gente de cuenta y demás, como dice César, es presentar el certificado de residencia fiscal del país que está, que, es muy importante. es contribuyente. El problema a veces pasa que cuando estás frente a un banco que duda si sos argentino o uruguayo, puede llegar a mandar la información a los lugares. Sí. Por eso es muy importante comunicar correctamente y presentar la residencia fiscal y bueno y convencer en definitiva si esa es la situación. Bien, aprovecho que estás en el uso de la palabra por el tema del secreto tributario y el secreto bancario. Bueno, ¿Hay algunas particularidades uruguayas? En Uruguay sí, el secreto bancario es muy fuerte, por más que tuvo en el 2011 una modificación y luego posteriormente, pero O sea, principalmente... la pulseada ahí la sigue ganando la privacidad. Sí, acá, pero con convenios internacionales a pedido, a requerimiento, la información va y va por supuesto en el CRS, o sea, va por requerimiento, por pedido y va por el CRS. Ajá. Pero en definitiva, nosotros tenemos secreto tributario, en definitiva, que no puede ser violado, en definitiva. Entonces, tenemos una situación creo que diferente a la de Argentina porque hay igualdad en definitiva. Sí, Estados Unidos no tiene firmado un FATCA recíproco con Uruguay. Con Uruguay. Correcto. Esto es importante. Sí. César, antes de pasar al tema del blanqueo, mencionaste que en el sistema anterior hubo 80 casos por año. A un promedio, sí. ¿Eso es mucho o poco? Poquísimo. Y ahí es... No voy a la- todos fueron respondidos. Claro. Voy a la casuística. En promedio fueron 20 y este año 2022 fueron 80. Los respondidos. Los suministrados. Los tramitados. Los tramitados. Los tramitados. No todos fueron respondidos. No tengo el dato Ah. exacto. ¿Y puede conocerse algo de casuística? O sea, ¿hay alguna situación en particular que generara este tipo de consultas? Sí, normalmente el intercambio de requerimiento que prohíbe la excursión de pesca, normalmente es información que tiene AFIP por alguna denuncia de un ex empleado, de una ex pareja, de una expareja, de un ex socio. ex socio, de algún ex amigo, etcétera, ¿sí? Entonces, como tienen la cuenta individualizada y tienen el dato dónde está la cuenta,
es un dato importante como para pedir esa información. Bien, en todo caso, como cierre y conclusión del caso uruguayo, o sea, de la situación de argentinos en Uruguay, cómo impacta o de pronto cómo debe acomodar el cuerpo, cuán efectivo puede ser este intercambio para argentinos en Uruguay. No, bueno, para argentinos en Uruguay que hicieron el cambio y lo hicieron fehacientemente ante la entidad bancaria, cuando se haga el 1042 y el W8 no debería llegar a la Argentina nada de eso. Bien. César, vamos al tema del blanqueo. Una consideración, si querés, Marco, antes de empezar. ¿Era necesaria una ley? ¿De blanqueo? Sí. Obviamente, sí, necesita que pase por el Congreso, pero no creo que esté el horno para bollo para el Congreso o la oposición. Vamos a decirlo así, no académicamente, ¿no? Porque están todos peleados y necesitan acuerdos, con lo cual... ¿Es mayoría especial ahí, por ejemplo? ¿Se necesitan mayorías especiales? No, una mayoría. Necesitan quórum primero. ¿Sí? y hoy, quórum es el día que las vacas vuelen. Bueno, vamos al blanqueo. Vamos al blanqueo. Sujeto, esto es un proyecto que hace falta quórum, hace falta debate, hace falta que apruebe, pero por si las moscas... Si se alinean los planetas, puede llegar este blanqueo. Sujeto alcanzado todos, persona humana, sucesiones, empresas. Quedan excluidos los funcionarios públicos y sus familiares directos con cargos entre 1 de enero de 2010 y la vigencia del régimen, que no sabremos cuándo va a ser, pero fíjense, no están los hermanos, los primos, aquellos que... ¿Qué bienes comprenden? Todo tipo de bienes. Tenencia en moneda nacional, en el colchón, extranjera, en el país, en el exterior, inmuebles, bienes muebles, autos lindos, lanchas lindas, incluye créditos en el país, en el exterior. Esto es uno de los atributos más interesantes si se aprueba, que es una alícuota muy baja, ¿sí? Hay 3 periodos. Hasta el 31 de marzo, suponiendo que se apruebe inmediatamente, el trimestre posterior hasta el 30 de junio y hasta el 30 de septiembre. 2,5, 5 y 7,5. Comparado con el sinceramiento fiscal, que fue el 10%, vacuna que dolió, ¿no? Y el 15 en la segunda etapa, ¿sí? Esto es regalado teniendo en cuenta que si no se repatrian los bienes en las condiciones que imponga la ley, hay que ver qué porcentaje exige de repatriación. No hemos visto ningún texto legal, solamente un comunicado oficial de cómo sería el proyecto a grandes rasgos. Habría que ver, si yo tengo un inmueble en el exterior no declarado, no lo puedo repatriar, obviamente. Tienen que ser cuentas financieras. Es el doble, pero... La realidad es que tiene una tasa efectiva hoy en día de la mitad porque se toma el tipo de cambio oficial. O sea que si son $100.000, se lo multiplica por el tipo de cambio oficial por la alícuota, con lo cual una tasa efectiva pasa a ser la mitad, casi que no tiene costo, ¿no? Hay un régimen simplificado, creo que esto está pensado para los que trabajan en para el exterior desde la Argentina y cobran en dólares, pero no lo quieren usar el mercado único de cambio, que es el tipo de cambio oficial, que es hasta $50.000, que es un trámite muy simple, y solo van a estar excluidos los que son alcanzados por el aporte solidario. ¿Cuáles son los beneficios? No se considera incremento patrimonial no justificado. Ese cálculo de contingencia que yo hice, que daba 400 y pico mil dólares, no se considera incremento patrimonial no justificado. Se libera de todas las acciones civiles, comerciales, penales, tributarias, cambiarias es muy importante, porque si uno declara una cuenta no declarada, valga la redundancia, ¿por dónde fue? Fue en forma subterránea, violando la ley penal cambiaria, con lo cual el tema cambiario es importante, la liberación, y se liberan obligaciones impositivas que se hubieran omitido declarar.
¿Qué impuestos se libera? Ganancias, IVA, bienes personales, internos y la contribución especial de cooperativas. Pero ojo, esto es una omisión, no sé si fue intencional o no libera aporte solidario. Quiere decir que acá se puede presentar el escenario de que alguien quiere entrar en el blanqueo, por entrar en el blanqueo pasa a ser contribuyente de aporte solidario, antes no lo era, o lo era y ahora se incrementa más el monto del aporte solidario, o sea que el blanqueo no cura todo, deja una herida sin curar. Esto es importante decirlo. Y se crea esta figura que es complicadísima, se crea un colaborador de la AFIP, colaborador para facilitar a la AFIP información de cualquier sujeto, residente o no, para detección o localización de bienes no declarados o de maniobras delictivas. Y esto no solamente para blanqueo, sino lo quieren dejar dentro del régimen penal tributario. Con lo cual las relaciones sociales ahora van a pasar a ser de una desconfianza total. O sea, ¿a quién le cuento algo? ¿No? Porque además dan una recompensa hasta el 20% de lo recaudado, protección y reserva de identidad, dispensa de cualquier sanción que pueda corresponder, con lo cual esta es una figura muy delicada. Porque pienso mal, si alguna persona tiene información, no se quiere exponerse, la da a un amigo para que haga de colaborador, va a cobrar hasta el 20% de lo recaudado y la verdad que este es un tema donde las relaciones afectivas, de amistad, de pareja, van a cambiar si esto sale aprobado. Así que hay que tener cuidado. Y hasta el día de hoy, yo creo que hoy lo están reviendo, aquel contribuyente cumplidor que pagó todos los impuestos y que llega el momento que ve una ley de estas características que beneficia al que no pagó, se mira al espejo, se insulta o espera un premio. El premio ese no está. En el sinceramiento fiscal existía un premio al contribuyente cumplidor, por 3 años no se pagó bienes personales. Con lo cual, de alguna manera, no era un premio consuelo, era un premio interesante. Así que, bueno, esta es la situación. César, tengo una pregunta para el cierre. Ahora vamos a dejar que Ricardo, para el cierre que tiene que ver con el fútbol, la selección, te la dejo para el final. Dale. Porque hay dudas aquí en Uruguay, de un tema de liquidación ahí. Ricardo. Bueno, avanzamos rápidamente en 5 minutos. Intercambio de información en Uruguay. ¿Qué sucede para que los que están acá en Uruguay? Existe un convenio del año 2010, existen varios convenios fiscales en otros países y reporta el CRS con las cuentas de no residentes en Uruguay, es decir, para que tengan claras las reglas. ¿Qué pasa en Uruguay? No hay convenio FATCA, con USA, como decía bien César. Los bancos locales reciben clientes americanos, cumplen con la normativa FATCA, porque así tiene generalmente que reportar al exterior temas bancarios. Alternativa en Uruguay. Uruguay es un país que ha sido constante en la captación de extranjeros que desean vivir e invertir. ¿Cuáles son las ventajas? Seguridad jurídica, residencia fiscal accesible, gravamen personal sobre la fuente, aplicando el tax holiday para aquellos extranjeros, y no existe acuerdo FATCA. Residencia legal es lo primero que tiene que hacer un extranjero. Residencia fiscal siempre cumplir los criterios. El tax holiday es sobre las rentas pasivas del exterior, los uruguayos lo graban y hay una exención para los extranjeros. Criterio de residencia fiscal por inversión, es decir, inversión inmobiliaria más 60 días en el país, obtengo la residencia fiscal por inversión, y un criterio de fuente para gravar las rentas y también el patrimonio. Oportunidad de negocios. En Uruguay existen varios, exonerados y demás, Zona Franca, Puerto Libre, se ha venido a trabajar mucha gente, toda esa gente que trabajaba, como dice César, en negro, desde Argentina para el exterior, ha venido a Uruguay a trabajar, a elegir su medio de vida desde aquí, software principalmente, holding, proyecto de inversión, en definitiva quien quiera hacer un proyecto económico y productivo. Bueno, vamos a las preguntas directo, muchas gracias. Bien, aplausos también para Ricardo.
las preguntas serán respondidas, como había quedado previsto, Sí, porque a través se hizo de tarde. correo, porque ya estamos cerrando. Una cosita muy técnica de pronto. La ley, César, desde tu punto de vista, ¿no blinda acaso los cambios de administración, los cambios de gobierno? ¿Por eso el propósito de una ley? ¿De blanqueo? Sí. Es que la ley de blanqueo es un tema tributario y requiere todo tema tributario que pase por el Congreso. Claro. ¿Sí? No hay impuestos sin ley, no hay modificación de impuestos sin ley, no hay condonación de impuestos sin ley. Sí. Y acá se está haciendo una novación de deuda, o sea, dejo de pagar IVA, ganancias, bienes personales, pago el 2,5 y con eso libero todo. Con lo cual, digamos, sí o sí requiere una ley. Correcto. El recurso, me dicen por la cucaracha, ¿dónde hay que anotarse para ser colaborador? Que seguramente hay mucha gente interesada ahora hurgando en LinkedIn, a ver dónde está. En el cierre, ¿cómo se resuelve esto del premio que recibió Argentina por ser campeón mundial? ¿Cómo se ¿A qué tipo Me han preguntado ¿A qué mucho tipo de eso. cambio? ¿Qué dólar? No, bueno, la realidad es esta. Hay que distinguir el tema impositivo del tema cambiario. En principio, el tema impositivo, la AFA, como institución que recibe un premio, es una actividad, es una asociación sin fines de lucro, con lo cual no paga nada de impuesto a las ganancias, ¿sí? El tema con el impuesto a las ganancias pasa por los jugadores. Los jugadores que no son residentes fiscales en la Argentina no pagan en la Argentina porque para los que no son residentes fiscales en la Argentina solo se grava la actividad realizada dentro de la Argentina, dentro del territorio argentino. Esto, lo que han cobrado de premio, es por una actividad realizada fuera de la Argentina, ¿sí? En un lugar muy lejano. Con lo cual, desde el punto de vista aquellos que no son residentes tributarios argentinos, Armani, el cuerpo técnico, etcétera, pagarán en la Argentina, el resto pagará en cada uno de los países. Respecto del tema cambiario, había una duda a ver si la AFA tenía que cambiar ese dinero al tipo de cambio oficial. En una primera leída nosotros entendíamos que no era una exportación de servicios, y el Banco Central opinó al respecto y dijo, es una exportación de servicios, con lo cual voy a comprar los dólares baratísimos. Claro. Bueno, César, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron aquí, a quienes nos siguieron por streaming, han sido muy amables. Bueno, César, muchas gracias. Daniel.